Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Aunque según decís los que venís de la calle, hoy hace mucho frío. Bueno, entonces agradecemos la presencia. Bueno, hoy vamos a hacer la lección, la 7ª sesión. Ya llevamos 7 con esta. Y estamos en el segundo domingo de Adviento. 3 veces llevas. Bueno, pues algunos ya que están aquí llevan ya 7 sesiones. Bueno, vale, pues comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y invocamos al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu nos descubre el tesoro de la palabra. El Espíritu nos permite descalzarnos ante la palabra. La palabra esconde siempre una perla preciosa, un tesoro. Y esto nos lo enseña el Espíritu. Y le invocamos. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Bueno, siempre invocar al Espíritu, siempre. Cuando empecemos el día, empezar invocando al Espíritu. Cuando tengamos algo difícil por delante, invocar al Espíritu. Cuando nos acerquemos a la palabra, invocar al Espíritu. Cuando oremos, invocar al Espíritu, porque nosotros no sabemos orar. Es el Espíritu quien nos enseña. El Espíritu es el amigo, el maestro interior. Bueno, y decimos todos estas 2 peticiones. Concédenos escuchar la palabra de vida con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado hacia ti. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Que la única gran noticia que es Jesús sea luz para nuestro caminar, fortaleza en la lucha diaria, nuestro gozo en el día a día. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Bueno, y como motivación hemos puesto un texto del cardenal Gianfranco Ravasi, que es presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, un hombre que se formó en la Biblia, es doctor en Sagrada Escritura, ha escrito muchos libros sobre la palabra de Dios, sobre los salmos, y tuvo en televisión durante mucho tiempo un programa, televisión italiana, Fronteras del Espíritu. Bueno, pues de hemos encontrado este texto tan bonito.
respirar, pensar, luchar, amar. Los verbos de la oración. Respirar. Espíritu significa aire también. Pensar, luchar, amar. La oración no es simple emoción. Ha de abrazar razón y voluntad, reflexión y pasión, verdad y acción. No es solo un Dios del cual se habla, sino al cual hablamos en un diálogo donde las miradas se cruzan. Algo así como hacemos en la salve, ¿verdad? Vuelve a nosotros esos tus ojos. Hay un cruce de miradas. Pues también aquí, un diálogo donde las miradas se cruzan. No se trata de entender lo que dice el texto solo, sino de hablar, de escuchar lo que nos dice Dios y de hablarle en un diálogo donde las miradas se cruzan. Bueno, y hoy tenemos un texto, el texto del domingo segundo de Adviento, que es de Marcos, como ya dijimos, Marcos, el evangelio más pequeño, el evangelio que escribió a los romanos, a los cristianos de Roma, en torno al año 70, aunque antes ya hubo algún texto que circulaba por las comunidades cristianas. Marcos 1, 1, 8. Y leemos todos despacito el Evangelio, tratando de recorrer despacio este paisaje tan bello. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, y ahí abajo hemos puesto la marcha de Radetzky. ¿Os suena esta marcha? Esa que interpretan el día 1 de enero. Bueno, entonces hemos puesto esta marcha de Radetzky porque este evangelio es tan bonito, es tan bello, tiene tanta densidad y tanta belleza, que nos parece importante comenzar escuchando esta música alegre, porque es realmente muy alegre y muy gozoso. Entonces escuchamos. Yo había pensado si poner esta marcha, o también imaginaba que era como cuando los fuegos artificiales, que a veces aparece una bomba que se escucha en todo el cielo, ¿no? Bueno, escuchamos un poquito de esta marcha porque nos introduce en el Evangelio. Con esto vale para entrar con alegría en el Evangelio. Y también queremos leer este Evangelio con la presencia viva de María Inmaculada. No podemos
escuchar esta palabra sin la luz que nos llega de la fiesta que vamos a celebrar esta semana. Y de María recogemos sobre todo esta palabra: hágase, hágase en mí tu palabra, que es también el deseo que tenemos nosotros, que se haga en mí esta palabra. Bueno, y vamos a entrar a ver qué dice este texto. Bueno, este texto, que es breve, pero tiene 5 partes. Primero, el título y enunciado del Evangelio de Marcos. Segundo, una introducción al ministerio de Juan en el desierto. Tercero, el resumen de la respuesta de la gente. Cuarto, una descripción de la persona de Juan, su atuendo, su alimento. Y finalmente, el contenido de la proclamación del Mesías. 5 partes tiene este texto, Marcos 1, 1, 8. Vamos ahora a comentar cada una de las partes. Primero, el título y enunciado del Evangelio de Marcos. Bueno, son las primeras palabras del Evangelio. Y Marcos va a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La buena noticia. Buena noticia significa evangelio. Evangelio es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, eu y angelion. Buena noticia. Buena noticia. Es una palabra que ha pasado a nosotros prácticamente igual que en el griego. Por eso, Marcos va a lo esencial. La buena noticia. Evangelio sería algo así como una noticia que nunca se ha oído antes, algo impresionante, a lo que nunca debiéramos acostumbrarnos. Y esa noticia, esa buena noticia, ¿quién es? Es Jesucristo, Hijo de Dios, fundamento y protagonista de la narración que va a venir después, el que viene a colmar la esperanza del pueblo. Es muy importante esto, que hay detrás una esperanza impresionante del pueblo. Bueno, por tanto, de entrada, la primera palabra es como una irrupción de vida, por eso hemos comenzado con esta alegría. Y hay 2 títulos referidos a Jesús. Uno, Jesús Cristo. Un título es Cristo, que significa ungido, Mesías. Y el otro título es Hijo de Dios. ¿Por qué estos 2 títulos? Porque Marcos escribe para los romanos. Y los romanos no entendían mucho de Mesías ni de ungido, que era un lenguaje más propio del pueblo de Israel, de los judíos. Y por eso añade Hijo de Dios, porque Hijo de Dios sí que les sonaba como que realmente se iba a hablar de alguien muy grande, del Hijo de Dios. Por eso Marcos une estos 2 títulos: Cristo, ungido, Mesías, Hijo de Dios, para que todos puedan apreciar la autoridad y la grandeza de Jesús. A diferencia, por ejemplo, de Mateo, aquí no hay genealogía. ¿Recordáis en Mateo que aparecen de dónde viene Jesús? Bueno, aquí no hay. ¿Por qué también? Porque a los romanos no les iba mucho, no entendían mucho de todos estos nombres, que eran, sin embargo, tan queridos y tan cercanos a los judíos. Por tanto, de entrada, buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, etc. Bueno, 2 títulos. El título Hijo de Dios está al principio del Evangelio de Marcos, como hemos dicho, y al final, en Marcos 15:39, cuando una vez que muere Jesús, y por tanto se ha contado la historia de Jesús, el centurión romano dice, ¿recordáis lo que dice? Realmente este hombre era Hijo de Dios. Por tanto, al principio y al final, Hijo de Dios, y en medio todo el relato para que entendamos quién es Jesús. Decíamos el otro día que el Evangelio de Marcos trata de responder a 2 preguntas fundamentales. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Y segundo, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? Bueno, durante el relato, Marcos hablará mucho de la cruz,
de un Jesús que no quiere manifestar cuál es su secreto, esconde el secreto de quién es, se mantiene siempre en la sombra. Sin embargo, a pesar de que habla del Cristo sufriente, del Cristo escondido, que podéis mirarlo si leéis de corrida el Evangelio de Marcos, que en algún momento conviene que lo hagamos, esta lectura de corrido, pues a pesar de eso, no estamos ante un libro sombrío, estamos ante un libro que cuenta buenas noticias. Todo lo de Jesús es alegría, es buena noticia, es gozo. Y el texto habéis visto, ¿no? Al principio, comienza el Evangelio. La palabra comienza, en griego se dice arché, que es como el comienzo de todo, el principio de todo. Y por eso el texto de Marcos comienza el Evangelio, tiene mucha relación con el libro del Génesis, en que también comienza todo, comienza a narrarse la creación. Y la creación se culmina con esta narración que hace Marcos de Jesús, que es la buena noticia, es la creación llevada hasta la plenitud. San Juan de la Cruz lo dirá en poesía diciendo: y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura, Es decir, lo que fue creado en el principio ha sido recreado, embellecido y llevado a la plenitud por Jesús. Por eso, tanto en el Génesis como en el Evangelio de Marcos, comienzan diciendo al comienzo, arché, en el principio, comienzo del Evangelio, etc. Bueno, vamos adelante. Y Marcos, a pesar de que no pone genealogía, cita 3 textos de la Escritura para mostrar que entre Jesús y toda la historia de salvación del Antiguo Testamento hay una relación vital. Esto lo hemos entendido siempre los cristianos, porque nosotros no somos judíos, pero seguimos leyendo las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo las leemos? Las leemos siempre desde Cristo, con la luz de Cristo. Entonces Marcos une a este ungido Hijo de Dios con toda la historia de salvación previa, y por eso utiliza 3 textos. Uno del libro del Éxodo, otro del libro de Malaquías, del profeta Malaquías, y otro del profeta Isaías. Sin embargo, el texto dice, como está escrito en el profeta Isaías. ¿Por qué? Pues porque unifican dentro de Isaías textos de distintos profetas. Aunque no son todos de Isaías, los citan como de Isaías. En las comunidades cristianas circulaban pequeños libritos de textos del Antiguo Testamento que eran leídos, meditados y orados por los cristianos. Estos 3 textos fueron sacados de ese resumen de textos de la Escritura. Bueno, llama la atención que los 3 hablan del camino. Como recordaréis, preparad el camino, enderezad sus senderos, el cual preparará tu camino. Los 3 textos hablan de camino y aluden a la esperanza de la gente. Y también llama la atención de que las primeras palabras que se pronuncian en el Evangelio de San Marcos las dice Dios. Yo envío, ¿recordáis? Yo envío mi mensajero delante de ti. Las primeras palabras son de Dios. ¿Para qué? Para mostrar que Dios está implicado totalmente en la historia de Jesús. Después se irá viendo que quien ve a Jesús ve al Padre, pero ya de entrada las primeras palabras son de Dios. Bien, pasamos a la segunda parte, que es introducción del ministerio de Juan en el desierto. Lo primero, la palabra Ioannes en griego significa gracia o misericordia de Dios, en griego y en hebreo.
Gracia, misericordia de Dios, que ha tenido Dios con la madre de Juan, que era ya anciana. Entonces, gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué hace Juan? Juan prepara el camino, no es él el camino. Y esto que hace Juan lo hace la Iglesia. La Iglesia nunca es el centro. La Iglesia prepara caminos. Los discípulos son enviados por Jesús por delante para preparar el camino a donde él había de llegar. Y este preparar los caminos es siempre la misión que tiene la Iglesia. A María le cantamos en un canto estrella y camino, estrella y camino. Bueno, entonces Juan no es el camino, es el que prepara el camino. Por eso lo más acertado, con un texto que hemos leído en el Evangelio, es presentarlo como una voz de Jesús. Todo lo nuestro es de Jesús, voz de Jesús, comunidad de Jesús, discípulos de Jesús, testigos de Jesús, enviados de Jesús, misioneros de Jesús. Siempre la relación con Jesús, voz de Jesús. Esta es la mejor manera de definir a Juan. Bueno, y Juan va al desierto. El ministerio de Juan es en el desierto. El desierto es una región que hay entre Jerusalén y el Valle del Jordán. Si habéis estado en Tierra Santa, que algunos habéis estado, habréis visto en el camino de Jerusalén a Jericó que se pasa por unas montañas desérticas, donde todavía hoy hay beduinos con sus cabras, etcétera, que no sé qué comen, pero allí están con unas tiendas de lona, todavía hoy se ven. Bueno, pues ese es el desierto, esta región entre Jerusalén y el Valle del Jordán. Y llama la atención por qué Juan va al desierto, si tenía que comunicar algo, ¿por qué va al desierto y no va a la ciudad? Donde está la gente es en la ciudad. ¿Por qué se va al desierto? Bueno, pues se va al desierto fuera de los lugares oficiales. Los lugares oficiales podríamos decir que eran Jerusalén, Jericó, había otras ciudades también importantes. Sin embargo, él, movido por el Espíritu, va al desierto. ¿Por qué al desierto? Primero, por una opción de radicalidad, una opción sorprendente. En segundo lugar, porque Juan está siempre relacionándose con Elías, el profeta Elías. Y el profeta Elías estuvo en el desierto. Por eso va al desierto. Hay mucha relación en este texto entre Juan y Elías. Y también porque en el desierto fue donde el pueblo se rebeló contra Dios, contra Yahvé. Y fue el lugar donde le entraron ganas de volverse a Egipto. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Allí teníamos pepinos para comer, pero aquí en el desierto no tenemos nada. Se rebelaron contra Yahvé. Y ahí en el desierto Dios los salvó una y otra vez. Por eso, en la mentalidad del pueblo de Israel, el desierto será como la oportunidad de encontrarse de nuevo con Dios, en verdad. El profeta Oseas dirá: te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. El desierto es como la mejor fotografía del pueblo, porque experimenta el pecado hasta la rebelión. Mi pueblo tiene querencia a la infidelidad, pero también es donde han experimentado la salvación de Dios. Por eso, para el pueblo de Israel, el desierto, que es silencio, soledad, fuera de todo ruido, fuera del ambiente donde se vive, será un momento privilegiado. Jesús también hará momentos fuertes de silencio, y momentos de soledad, y momentos de desierto. Y también nosotros, ¿verdad? A veces ansiamos tener tiempos de silencio, de soledad, de desierto que llamamos. Bueno,
En el desierto Dios los salvó una y otra vez. Por eso tienen esta pasión por el desierto. Vale. Y el desierto, como veremos, allí se dirige toda la gente de Judea y de Jerusalén. ¿Qué es lo que hace Juan en el desierto? Predica. Predica se dice con un verbo que es querusón. Querusón quizás no os dice nada, pero seguro que habéis oído la palabra querigma. Querigma es el mensaje que comunica el heraldo, que comunica Juan. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Qué mensaje comunica Juan? Pues un mensaje de arrepentimiento de los pecados, de metanoia, que significa cambio de mentalidad, conversión, vivir otra vida nueva. Y esto lo aprenden a vivir en el desierto. San Juan de la Cruz, por ejemplo, hablará de la noche oscura como experiencia profunda donde el ser humano es renovado y purificado. Para el pueblo de Israel, la experiencia del desierto es una experiencia de purificación, de sanación del pecado y de apertura a la vida nueva. Y Juan bautiza para el perdón de los pecados, aunque veremos que el verdadero perdón de los pecados lo trae Jesús. Pasamos al punto tercero, creo, que es el resumen de la respuesta de la gente. ¿Cómo responde la gente a Juan que predica en el desierto? Bueno, pues responden de forma masiva. Llevaban 300 años o más sin profetas, y la gente de Judea, de Jerusalén, tienen ganas de profecía, de escuchar a los profetas. Han escuchado a muchas personas, pero no les parece que hablen con autoridad, con vida. Por eso tienen ganas de escuchar al profeta y se van en masa al desierto. Digamos que Juan Bautista logra vaciar la ciudad, que estaba llena de gente, y llena el desierto, que estaba despoblado. Y estos que van al desierto, aun experimentando la ausencia y la privación del desierto, quieren retornar a lo esencial. Entonces, fijaos, cómo esta gente acude al desierto, lejos de donde viven, y además para escuchar un mensaje de conversión de pecados, y sin embargo acuden en masa. Tenían ganas de escuchar a un profeta. Pasamos al punto cuarto, descripción de la persona de Juan, su atuendo y su alimento. ¿Cómo va vestido Juan? Bueno, pues Juan va vestido de una forma muy incómoda, porque va vestido con piel de camello. Y los camellos tienen unos pelos que hacen daño, ¿verdad? Por eso va vestido con piel de camello y con una correa de cuero a la cintura. ¿Por qué esto es importante también? Porque Elías iba vestido en el desierto con piel de camello y una correa de cuero a la cintura. Y Juan es el que viene, es Elías, ¿verdad? Dirá Jesús, ya ha venido Elías y no le habéis hecho caso, le habéis tratado de cualquier manera. Bueno, entonces así va vestido. Una vestimenta pobre, fuera de lujo. Dirá en otra ocasión Jesús, ¿a quién salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a uno que se vestía de púrpura o con lujo? No. Juan se vestía con piel de camello, pobre y sencillo. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de langostas o saltamontes, que es lo mismo, ¿verdad? Los saltamontes, curiosamente, aun siendo carne, la Torá no los consideraba como carne y, por tanto, era alimento permisible. Y se podían comer o secos o hervidos en agua salada. De esto dice el texto que se alimenta Juan Bautista, vestido, como hemos dicho, y alimentándose de langostas o saltamontes. ¿Y de qué se alimenta también? De miel silvestre, que se hallaba entre las rocas del desierto o en algunos árboles. Bueno, como veis,
todo apunta a sencillez y pobreza. Todo apunta a esto, que es muy importante, porque no llama la atención Juan. Lo que quiere es que él no sea el protagonista, sino que el protagonista sea el mensaje que él comunica. Cuando hacían en el pueblo de Israel los altares, las piedras sobre las que se colocaba la base del altar siempre eran piedras sin pulir, para que la mirada de la gente no se fijara en las piedras, sino en lo que se consagraba sobre el altar. Entonces Juan también expresa esto, sencillez, pobreza. Hemos dicho que queríamos leer el Evangelio desde la clave de la Virgen María. María es también la Virgen, la pobre, la que es tan limpia y tan transparente que habla del que lleva en el corazón. Por eso casi ella permanece en el anonimato, como veremos después. Vale. ¿Qué proclama Juan? ¿Qué proclama Juan en el desierto? Pues el contenido de la proclamación de Juan es Jesús. Es Jesús. Juan huye de todo afán de protagonismo. Se podía haber sentido protagonista. Toda la gente de la ciudad de Judea acuden donde él. Y además la gente le tenía por Mesías. Podía sentirse importante, protagonista de esta historia. Sin embargo, Juan se declara indigno de desatar las correas de las sandalias de Jesús, del otro. Se declara indigno. Esto de desatar las correas de las sandalias era una actividad propia de los esclavos. Y no se le permitía a ningún siervo judío realizar esta tarea. Solo los esclavos lo hacían. Bueno, pues Juan dice, no soy digno, y se declara indigno de desatar. Es demasiado honor para él desatar las correas de las sandalias del otro, del que viene. Esto nos indica cómo al que de verdad anuncia es al que viene. Y el pueblo se agolpa para escuchar a Juan, pero él redirige la mirada de la gente para que no le miren a él, sino que miren a quien está por venir, el más grande, el que tiene autoridad, el poderoso. A este anuncia. Si habéis leído, que creo que sí, las obras de Santa Teresa, o por lo menos veréis cómo para Santa Teresa era muy importante ver a Jesús como el poderoso, como el que tiene poder. Y decía que tiene un poder no armado de palillos, no un poder ficticio como el de los reyes de este mundo, sino que tiene un poder en su palabra, poderosas son sus obras. Una sola palabra de él basta para sanarme, dirá el centurión también. Por tanto, quien viene es muy grande y es poderoso. Y por eso Juan dirige la atención a quien está por venir. Él, de alguna manera, se queda en el anonimato, en segundo plano, y coloca en la mirada, en el foco de la mirada, al grande, al poderoso, al que viene, que es Jesús. Por eso decía que es tan importante leer este texto a la luz de María Inmaculada, porque la virginidad es dejar espacio al otro, al grande. Vivir una vida tan en silencio, tan callada, que el protagonista sea el Señor. Y ese es el fruto de la virginidad. Uno se hace tan pequeño, porque somos pequeños, para que quien aparezca en nosotros sea Jesús. Bueno, y también un detalle muy importante es que Marcos escribe a las comunidades donde había algunos grupos que seguían manteniendo que el verdadero Mesías era Juan, porque les llamaba más la atención Juan, que era más penitente, más austero, que Jesús, que tenía un estilo de vida diferente, ¿verdad?
De hecho, le llamarán, ya sabéis cómo le llamarán a Jesús, comilón, ¿verdad? Y cosas así. Entonces había grupos que pensaban que el verdadero Mesías era Juan. Por eso Marcos hace saber desde el principio que Juan no era el Mesías, sino precursor, voz, el que prepara caminos. Nunca los protagonistas somos nosotros, es el Señor, el protagonista de una comunidad. Por eso la Iglesia es la que deja ver a Jesús. Cuando la Iglesia se coloca como la reina y señora de todo, esconde, profana, esconde el rostro de Jesús. Bueno, y después de siglos, de una historia sin espíritu, esto también es muy bonito, Juan promete que Jesús bautizará con Espíritu Santo, es decir, nos inundará del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo no se trata de expresiones emocionales o de signos externos. Quedar inundados del Espíritu Santo es convivir con el Espíritu Santo, una convivencia diaria. Por eso decíamos orar con el Espíritu Santo, que es el amigo secreto que habita en nuestro corazón. Está escondido, pero no es desconocido. Es el motor de nuestra vida, el maestro interior. Bueno, pues ahí nos ha puesto Charo una imagen de Juan Bautista que dice: preparad el camino, que es siempre la palabra de la Iglesia. Preparar el camino para Jesús. Preparar el camino a donde tiene que llegar Jesús. Bueno, y pasamos a la segunda parte, después de la lección, después de la lectura, de preguntarnos qué es el texto. Me imagino que, bueno, es un texto, como os he dicho, muy rico, esta buena nueva, impresionante, este evangelio, que nos podemos preguntar también, si me ha olvidado decirlo antes, ¿de dónde viene la palabra evangelio? Buena noticia. Hay un texto en el profeta Isaías que dice, lo habéis oído muchas veces, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para vendar, para llevar la libertad a los cautivos y para anunciar un año de gracia del Señor. Esta es la buena noticia. Y Jesús, en el Evangelio de Lucas, en la sinagoga, en el capítulo 4 de San Lucas, irá a la sinagoga y desenrolla el rollo donde estaba la escritura y lee curiosamente este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, etc. Y después, enrollando el rollo, dice a los que estaban escuchando: hoy se cumple la escritura que acabáis de oír. Bueno, pues después de haber leído el texto, pasamos a la meditación. La meditación es permitir que lo que hemos leído baje hasta el corazón. Es como cuando comemos, ¿verdad? Lo comemos y va bajando por medio, masticamos la comida y va bajando al corazón, nos nutre. Lo mismo la palabra. No conviene cruzar deprisa el paisaje de la palabra. La palabra es tan rica que merece la pena que la olamos, que la gustemos, que la saboreemos. Bueno, entonces, ahí en el corazón es donde encuentra el centro de acogida, donde puede resonar con todas las vibraciones posibles. Lo que nos haga vibrar de la palabra, eso es nuestro. Eso es lo que el Espíritu nos ha suscitado. De todo lo que hemos comentado antes, a lo mejor alguna cosa os ha llamado la atención. Eso es vuestro. No importa tanto de dónde viene la harina, sino cómo cada uno de vosotros, de nosotros, hace el pan. A nosotros nos toca hacer el pan con lo que hemos escuchado. Bueno, entonces es Dios mismo quien te atrae y te habla al corazón. Por eso nos preguntamos. Bueno, esto de la meditación es como rumiar. Los padres de la Iglesia lo llamaban ruminatio,
que es como rumiar, como masticar la palabra para que nos llegue al corazón. Jeremías dice, cuando encontraba palabras tuyas, las masticaba, las masticaba. Esta es la tarea que os decía el otro día que han hecho en el Carmelo. Han masticado la palabra, han estado en la palabra. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Santa Isabel de la Trinidad. ¿Cómo está en la palabra? Y quien está en la palabra, se le desvela la riqueza de la palabra. Bueno, entonces va calando la palabra hasta que se hace carne, hasta que se hace carne. La palabra se hizo carne. Este número de la revista Orar que acaba de salir, que os invito a que conozcáis y os suscribáis si no estáis suscritos, se titula La palabra se hizo carne. Bueno, y déjate seducir por la palabra, sigue sus hondos impulsos. Como empecemos a gustar la palabra, no sabremos vivir la fe sin el encuentro diario con la palabra. No sabremos. Quédate con alguna palabra o frase que te haya llegado al corazón. Este sería un buen momento para que cada uno y cada una de los que estamos aquí dijéramos, pues a mí me ha tocado esta palabra, esta frase, este es el momento. Pasamos. Bueno, y entonces las preguntas que hacemos sería esta. ¿Qué te atrae de este Evangelio? ¿Qué es lo que más te atrae? O también, ¿quién te ha indicado a ti el camino hacia Jesús? Mirando tu vida, ¿quién ha sido para ti precursor, preparador o preparadora de caminos para acercarte a Jesús? ¿Quién ha sido? Bueno, es un buen momento también. Y también, ¿tú has sido precursor o precursora para alguien de Jesús? Seguramente que todos, de una o de otra manera, podemos decir, pues Dios se ha servido de mí para que otros conozcan a Jesús. También, ¿cómo prepara tu comunidad cristiana el camino para que Jesús se muestre hoy? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que presentarse hoy una comunidad cristiana para ser reflejo de Jesús? Y también entiendes y vives el Evangelio, como empezaba este texto. El Evangelio, buena noticia, como el gozo mayor de tu vida. ¿Acaso se puede seguir a Jesús sin experimentar este gozo inmenso, esta buena noticia? No olvidemos que Evangelio es buena noticia, la gran noticia, la única buena noticia que hay, que es Jesús. O también esta otra. Soy de verdad el quinto Evangelio. A cada uno de nosotros se nos llama a veces el quinto Evangelio, porque no solo los Evangelios hablan de Jesús, los 4, sino que también nosotros somos el quinto, para aquellos que no conocen la buena noticia que es Jesús. Una buena noticia. ¿Cómo tendremos que anunciar una buena noticia? Y en medio del bullicio de estos días previos a la Navidad, una falsa Navidad que nos esconde la belleza del Adviento, acoges el cuestionamiento de Juan el Bautista, te preparas, y preparas significa paras. Te paras en el Adviento para que Jesús sea el centro de tu vida. Bueno, de todas estas preguntas también se trataría de escoger aquella que más nos ayude. Ponemos varias para que uno u otro puedan encontrar aquí alguna pregunta que les toque el corazón. Y pasamos a la tercera parte, cuarta, pero bueno, dentro de la lección, la oración sería la tercera parte. Fijaos la imagen tan bonita que ha puesto Charo. La palabra, que es como la semilla que cae en nuestra tierra,
sale hacia afuera convertida en un fruto, en una planta. Esto es la oración. La palabra escuchada, acogida en el corazón, nos hace orar, nos ayuda a orar. Por eso, si escuchamos la palabra, nuestra oración será enriquecida por la palabra. Si no escuchamos la palabra, nuestra oración será siempre la misma, monótona, etc. La palabra escuchada nos enseña a orar. Por eso Santa Teresa, cuando la leemos despacito, con atención, descubrimos en sus escritos expresiones orantes que son fruto de una escucha prolongada de la palabra. La oración es la respuesta, por tanto, a las inspiraciones de la palabra. Orar es permitir que esta palabra se exprese en sentimientos de acción de gracias, de alabanza, de súplica, de intercesión, de perdón, que la misma palabra suscita. Y aquí pues vamos a hacer una oración entre todos. Decimos todos, dirigiendo esta oración al Padre, que es el que, como hemos dicho, las primeras palabras del Evangelio de Marcos las dice el Padre. ¿Recordáis? Yo envío a mi mensajero delante de ti. Bueno, pues dirigidas al Padre decimos, todos, tú nos preparas los caminos que conducen hasta Jesús, el camino total y definitivo que nos entrega tu amor. Te damos gracias, Padre. Haz que nuestro bautismo nos traiga un nuevo fuego, que purifique nuestros pecados, que nuestro mundo puede entender, el del amor. Te lo pedimos, Padre. Que la Iglesia, nuestra comunidad, sea antorcha en este mundo frío y las injusticias. Que nosotros, pequeña comunidad nacida de Jesús, seamos portadores de la buena y alegre noticia de tu amor y de tu salvación. Te lo pedimos, Padre. Y pasamos a la siguiente parte de la lección, que es la contemplación. Ahí vemos también una imagen que nos ayuda no solo a contemplar el paisaje externo, sino el paisaje que ha dibujado la palabra en nuestro interior. Por eso, después de haber leído, meditado, orado, que se quede dentro del corazón, contempla a Jesús. Como el que ha traído la gran noticia a tu vida. Déjate amar por Él, déjate abrazar y salvar en el hoy de tu vida. Como dice San Juan de la Cruz, contemplar a Jesús es estarte amando al amado. Contémplate también a ti mismo, a ti misma, desde el gozo de abrir tu vida a Jesús, de caminar con Jesús, de ser discípulo, discípula, misionero, misionera de Jesús. Y contempla también a los hermanos y hermanas de la comunidad cristiana que caminan contigo en el Adviento. Alégrate de formar con ellos un pueblo que camina al encuentro del Señor. Pasamos. Y la acción
como hemos dicho que queríamos leerlo desde esta clave de María Inmaculada, hágase, que la palabra se haga. La palabra tiene como misión hacerse, realizarse en la vida. Esta es la última parte de la lección. Decimos, todo encuentro con el Señor de la vida presente en su palabra culmina en misión. Recordamos a María que después del encuentro orante con la palabra se pone en camino misionero para servir a su prima Isabel. La misión viene siempre precedida de la palabra. Si no escuchamos la palabra, ¿a dónde vamos a ir? No sabemos a dónde vamos a ir. La misión nos la pone dentro la palabra. La palabra posee luz suficiente para iluminar nuestra vida y fuerza para ser llevada a la práctica y para anunciarla. En este Evangelio se percibe una nueva esperanza para el pueblo. Recordad cómo todo el pueblo acudía para escuchar al profeta. Se percibe una nueva esperanza, un sueño nuevo, un deseo de cambio. Nuestra acción puede ser ayudar a otros a abrir los ojos a esta novedad. Comprometernos con la comunidad de fe en la búsqueda de esta utopía, de esta buena noticia, de este Jesús. Todos somos buscadores de Jesús. Y reconoce la presencia de Dios que libera y transforma, obrando en lo cotidiano de la vida. Bueno, pues así hemos comentado esta lección divina que esperamos que os haya ayudado a vivir esta palabra, ¿verdad? Os recordamos dos cosas, o tres, o cuatro, lo que sea. A ver, primera, el día 13 de diciembre a las 8 de la tarde tendremos una vigilia de oración en la Iglesia del Carmen. Estáis invitados, corred la voz, no sé si nos va a dar tiempo a anunciarlo mucho, pero bueno. Y la oración de vigilia va a tratar en torno a la noche oscura, algo precioso que nos comunica Juan de la Cruz y muy necesario para todos. Después, también deciros que ha salido, hoy ha llegado la revista La Palabra se hizo carne, la revista Orar. Es importante que os hagáis con ella. Con La Palabra se hizo carne y también con la anterior, entremos a la presencia del Señor dándole gracias, porque tanto en esta como en la otra aparece todo el recorrido orante del Adviento y de la Navidad. Y también deciros que estos días se ha puesto en marcha la aplicación, yo no sé decirlo muy bien porque no soy muy experto, pero os podéis bajar al móvil la aplicación donde cada día podéis escuchar una canción, un texto evangélico, textos de los santos del Carmelo, en definitiva, un momento orante en vuestra jornada. Lo hemos preparado el CIPE y los carmelitas. Un poquito estamos todos metidos aquí. Bajaos esta aplicación que, según dicen los que se la han bajado, está ayudando mucho a mucha gente. ¿De acuerdo? Bajaros la aplicación. Se llama Evangelio Orado. Échalo, Evangelio Orado, ¿no? Bueno, muy bien.